Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. El Sagrado Corán hace una mención pasajera de una ciudad llamada Irán. Resulta que Irán estuvo perdida por unos 3500 años y solo recientemente fue descubierta. ¿Quién entonces pudo haber tenido información al hablar sobre Irán en el Sagrado Corán? Por 2000 años antes de la revelación no hubo evidencia de que hubiera existido. La ruta arqueológica hacia Irán atraviesa la ciudad antigua de Ebla. De esto habla la edición de diciembre de 1978 del National Geographic. El artículo Ebla, esplendor de un imperio desconocido, subraya uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de nuestra época, el descubrimiento de la ciudad de Ebla en el noroccidente de Siria. La magnitud del hallazgo de Ebla fue tan grande que en 1975 Paolo Mattiae, uno de los dos arqueólogos a cargo de la excavación, se sacó un premio gordo en arqueología. En las ruinas de un palacio aparentemente destruido, en el siglo XXII a.C. se encontró con el mayor archivo del tercer milenio jamás encontrado. Más de 15.000 tablillas y fragmentos cuneiformes susurraron en donde encontramos registros comerciales, tratados, crónicas, a través de las nieblas de una sintaxis antigua y ambigua, acerca de un imperio semítico desconocido, con Ebla como su sede, y que una vez dominó gran parte del Oriente Medio. Este descubrimiento golpeó al mundo académico como un rayo. ¿Qué tan grande es este hallazgo? Citando al doctor Ignaz Gelb, Ebla fue un reino poderoso que negociaba de igual a igual con los estados más poderosos de la época. ¿Cuán importantes son las tablillas cuneiformes? Veamos qué dice el doctor Giovanni Pettinato. Todos los demás textos de este periodo recuperados hasta ahora no suman un cuarto de los hallados en Ebla. Esta colección inmensa de placas de escritura cuneiforme, tabletas de arcilla con inscripciones de escritura en forma de cuña, levanta el velo de la oscuridad del rostro de la historia para revelar una imagen contraria a muchas preocupaciones clásicas. Estas tabletas revelan una cultura rica en una comunidad próspera, tanto que los arqueólogos expertos concluyen que Ebla rivaliza con Egipto y Mesopotamia, con la mayor potencia del mundo antiguo. Vaya, pero ¿qué ocurrió con una cultura tan grande? ¿A dónde fue? Pues fue bajo tierra. Alrededor del año 2300 a.C., Sargón derrotó a Ebla y arrasó la ciudad. El incendio del palacio convirtió la biblioteca en un horno y el fuego cocinó las tabletas, preservándolas como cerámica. Capas de excavación de las ruinas revelan que Ebla fue construida solo para ser destruida de nuevo aproximadamente 3 siglos después, probablemente por los amorreos. Reconstruida de las ruinas una vez más, Ebla floreció brevemente de nuevo, pero alrededor del 1800 a.C. la ciudad comenzó a decaer y en los siguientes 200 años desapareció finalmente de la historia. ¿Qué tiene que ver esto con Irán? Ebla, como todas las grandes potencias, mantenía registros de todas las ciudades con las que tenía transacciones comerciales o de las que exigía tributo. Estos registros fueron guardados en la biblioteca del palacio. ¿Y qué encontramos allí? La mención de Beirut, Damasco, Gaza, Sodoma, Gomorra, entre otros. ¿Y qué más? También está incluida Irán, una ciudad oscura mencionada en la Sura 89 del Corán. De modo que en 1975, Irán, civilización de la que habló el Sagrado Corán 1400 años atrás, fue históricamente verificada. ¿Qué más fue verificado? La biblioteca de Ebla también menciona las ciudades de Ad y de Shemutu, que se cree que era la ciudad de los primeros pobladores árabes, conocida como Zemud. Otras dos civilizaciones nombradas en el Corán. Es un hecho concreto que 5 breves versículos coránicos mencionan 4 civilizaciones perdidas, y todas ellas han sido identificadas históricamente: Irán, Ad, Shemutu y el pueblo del faraón. ¿Pudo haber tenido Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conocimiento de Irán? ¿Y qué hay del pueblo de Ad?
No hay duda de que sabía acerca del pueblo del faraón, porque los hebreos mantenían la tradición revelada y es muy probable que supiera de Shamutu en estructura, sino en nombre, puesto que las ruinas de Shamutu existían en esa época en la ciudad árabe de Madain Saleh. Pero Hiram y Aad, imposible, porque estaban enterradas bajo el desierto. ¿Pudo haber sabido Muhammad sallallahu alayhi wasallam de culturas que habían desaparecido miles de años antes que él? ¿Pudo tener conocimiento de los nombres de ciudades perdidas? Es imposible. ¿Por qué medios llegaron a Muhammad alayhi salatu wasallam los nombres de Hiram, Aad y Thamud? Hacer referencia a nombres perdidos es algo riesgoso, a menos claro que sea de Dios. En su famosa obra Ard al-Qur'an, Sayyid Suleiman Nadwi ha fijado el periodo de Aad I o Hiram entre el 2200 y 1700 a.C. Gobernaron una vasta zona en el sureste de la península arábiga, empezando por Hadramaut, pasando por las zonas costeras del Golfo Pérsico hasta Irak incluido. Desde Irak, sus gentes emigraron a otras partes del mundo. De hecho, sus viajes más allá de Irak eran legendarios, como se describe en la poesía árabe. Una cosa curiosa es que este sabio pakistaní murió 20 años antes de que se encontraran los restos de esta gran civilización, así que tan errado no estaba. Y esto no acaba aquí. A comienzos de 1990 aparecieron titulares en importantes periódicos con frases como «Ha sido descubierta una legendaria ciudad árabe perdida», «Se ha encontrado la ciudad árabe de la leyenda», Ubar, la Atlántida de las Arenas. Ubar, la Atlántida de las Arenas, la ciudad perdida que resultó ser cierta. Aquí dice que este majestuoso pueblo tuvo una repentina desaparición causada por un desastre climatológico según Surat al-Haqqah. Y en el National Geographic encontramos el siguiente titular: La ciudad que desapareció bajo la arena. El artículo nos dice que Ubar se la conoce por muchos nombres, entre ellos Hiram, el mismo nombre utilizado en el Sagrado Corán. Tiene la fama de ser la ciudad de las columnas o la Atlántida de las Arenas. Como ya sabemos, se trata de una ciudad desaparecida de la península arábiga, que según el Corán desapareció debido a un castigo divino. Las excavaciones arqueológicas sugieren que este lugar estuvo involucrado en el comercio de incienso y se supone que había un fuerte rodeado de 8 paredes con una torre en cada esquina. El Corán afirma de que tanto los pueblos de Aad, Hiram, Thamud y Firaun fueron destruidos por Allah debido a su incredulidad, corrupción y opresión. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Fue Nicholas Clapp, un arqueólogo aficionado, quien encontró esta ciudad legendaria mencionada en el Corán. Este hombre es apodado el Indiana Jones moderno. Como amante de la civilización árabe y premiado director de documentales, Clapp se había topado con un libro muy interesante durante sus investigaciones en historia de los árabes. Este libro era Arabia Felix, escrito por el investigador inglés Bertrand Thomas en 1932. Arabia Feliz era el nombre que los romanos le daban al extremo sur de la península árabe, que hoy incluye el Yemen y parte de Omán. Los griegos llamaban a esta región Eudaimon Arabia, y los eruditos árabes del medievo la denominaban el Yemen Saida. El investigador británico Thomas describía a esas afortunadas tribus in extenso, y afirmaba que había encontrado rastros de una ciudad antigua fundada por esos pueblos. Era la ciudad conocida como Ubar por los beduinos. Clapp, que examinó lo que había escrito el investigador inglés, estaba convencido de la existencia de la ciudad perdida descrita en el libro. Clapp utilizó 2 medios para probar la existencia de Ubar. Primero,
encontró las sendas que los beduinos decían que existían. Recurrió a la NASA para obtener imágenes satelitales del área. Clapp siguió con el estudio con antiguos manuscritos y mapas de la biblioteca Huntington en California. Su objetivo era encontrar un mapa de la región. Después de una breve búsqueda, encontró uno. Era un mapa trazado del conocido geógrafo greco-egipcio Ptolomeo en el año 200 a.C. En el mapa figuraba la ubicación de una antigua ciudad en la región y los caminos que conducían a ella. En las fotos satelitales tomadas por la NASA se distinguían algunos senderos de caravanas que era difícil identificar a ojo y que solo podían apreciarse en su totalidad desde una visión satelital. Comparando estas fotos con el viejo mapa que tenía en sus manos, Clapp finalmente llegó al resultado que anhelaba. Los senderos del mapa correspondían con los que se veían en las fotos tomadas desde el satélite. El destino final de estos senderos era un solar amplio en donde se presumía que alguna vez hubo una ciudad. En poco tiempo empezaron las excavaciones y comenzaron a emerger de las arenas los restos de una antigua ciudad. Fue por eso que esta ciudad perdida fue descrita como Ubar, la Atlántida de las arenas. A partir del momento mismo en que comenzaron a desenterrarse las ruinas, quedó claro que las mismas pertenecían al pueblo de Aad y eran los pilares de Irán referidos en el Corán, porque entre las estructuras desenterradas se encontraron las torres allí mencionadas. Un miembro del equipo de investigadores que conducía la excavación, el Dr. Sarins, dijo que al ser las torres la característica distintiva de Ubar y siendo que Irán era mencionada como una ciudad caracterizada por tener pilares o torres, esto constituye la prueba más contundente de que las ruinas descubiertas pertenecían a esa ciudad del pueblo de Aad, descrita en el Corán. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Como puede verse, los hechos históricos recientemente obtenidos son una evidencia más de que el Corán es la palabra de Dios. Espero que el vídeo os haya gustado y que sobre todo os resulte de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.